Mire, representante, en este momento la prioridad es atender a las víctimas, solidarizarnos con ellas, como usted lo está haciendo en este momento, pero algo que se tiene que poner sobre la mesa es esto que usted ha planteado y esto de cara a la reconstrucción, y es cómo se va a llevar a cabo, pues, digamos, el cumplimiento de las normas de sismoresistencia. Usted explicaba en su video que hay leyes, pues, que se han venido aplazando, que incluso, por ejemplo, vimos cómo en Armenia, pues, no hubo víctimas fatales porque, pues, se construyeron después de ese fatídico terremoto que vivieron y se han ido cumpliendo. Es decir, hay una norma, pero hay que ponerla a funcionar y hay que actualizar lo que se debe actualizar. ¿Cómo es esto? Bueno, es importante que la ciudadanía sepa que en Colombia tenemos una norma técnica de sismoresistencia, que es la NSR 10. Esta es una norma que es de los 90s, del 97 más o menos, y es una norma que cada tanto, más o menos cada 10 años, se actualiza, porque los estándares a niveles internacionales en términos de sismoresistencia se van actualizando, se van sofisticando, se van modernizando. Entonces, si bien la norma en Colombia funciona, porque yo les quiero decir una cosa, la tragedia que estamos viviendo pudo ser muchísimo peor. Y es absolutamente odioso una comparación en este caso, pero veamos el caso de nuestros hermanos en Venezuela y cómo un terremoto similar en Venezuela causó unos estragos muchísimo mayores a los de Colombia. Y lo de Colombia se explica porque nuestra norma funciona. Y por ejemplo, en Armenia, como bien lo decías, Lina, Armenia, que se tuvo que reconstruir desde el 99 a partir de ese fatídico terremoto, vean ustedes cómo la reconstrucción de Armenia con la norma, a partir de un aprendizaje tan doloroso, funcionó. En Armenia vimos, digamos, los menores impactos en términos de infraestructura y en términos de vidas. Allá no hubo víctimas fatales. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahorita con la norma, aun cuando la norma es buena? Que nuestra institucionalidad, que tiene que exigir que la norma se cumpla, estamos hablando de curadurías, de las licencias, de los materiales de construcción. Allí es donde tenemos problemas con las construcciones nuevas, porque hay construcciones nuevas averiadas, pero el problema mayor, y con esto termino, es con todas las edificaciones que se construyeron antes de la norma. Estamos hablando de edificios de los 80s, de comienzos de los 90s. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia no tenemos lo suficientemente reforzada la infraestructura previa a la norma. Tanto la infraestructura, digamos, privada, edificios, conjuntos, casas, como lo que se llama la vivienda, la infraestructura esencial. ¿Qué es la infraestructura esencial? Colegios, hospitales, la infraestructura pública. Entonces, el dato que yo estoy denunciando es que en términos de infraestructura hospitalaria, el 84% del total de la infraestructura en todo el país no tiene los refuerzos de la norma a cabalidad. Y cuando hablamos de colegios públicos, ni siquiera hay un plan nacional para el refuerzo de las estructuras de los colegios. Varios colegios se cayeron. Hubo niños fallecidos en el terremoto porque en el colegio se les cayó encima. Entonces, aquí, como bien dices, hay un debate de fondo que hay que empezar más pronto que tarde, digamos, y que trasciende la tragedia, y es ¿qué vamos a hacer y qué le vamos a exigir al nuevo gobierno y a los gobiernos locales para que la infraestructura en el país realmente tenga los ajustes que tenga que tener y no veamos una tragedia nuevamente como esta? Representante, usted es una de las voces que lucha más en Colombia contra la corrupción. Y uno se pregunta cómo infraestructuras como el aeropuerto de Matecaña, que fue inaugurado o fue remodelado en el año 2020 y que se presentó como un ejemplo de construcción, terminó colapsando el cielo raso y causando la muerte de 3 personas. Uno pensaría que en esas infraestructuras modernas ya se estarían aplicando las normas de sismoresistencia, aprendiendo, usted lo mencionaba, del caso de Armenia del año 1999. Es que Matecaña es a casi media hora de Armenia. ¿Será que se están generando hechos de corrupción en las construcciones que por ahorrarse una plata en un material están afectando la capacidad de sismoresistencia y están poniendo en riesgo la vida de las personas? Porque no sabemos cuándo va a haber un terremoto, pero de sorpresa nos agarra y termina ocurriendo lo que pasó con el aeropuerto de Matecaña. Pues yo le quiero decir, Andrés, que lo del aeropuerto de Matecaña en Pereira a mí me parece inaudito. Y sin ser temeraria y sin hacer, digamos, acusaciones que no me corresponden todavía, yo sí creo que una hipótesis muy plausible
que uno puede empezar a plantear en el caso del aeropuerto de Matecaña es que algo pasó con la norma en términos de incumplimiento. Es decir, nosotros vimos en los videos que el aeropuerto de Matecaña, eso parecía un castillo de naipes. O sea, de cosa no se derrumbó completo, pero se caían las láminas y las varillas como si eso fuera papel. Y cobró la vida de 3 personas en el aeropuerto, una cosa inaudita porque además lo que dices, el último refuerzo cuando lo estrenaron como aeropuerto internacional fue en 2020. Entonces ahí pudo pasar varias cosas. El incumplimiento de la norma en términos generales, pero pudo haber problemas de materiales, por ejemplo. Pudo haber problemas con el diseño estructural de la estructura, valga la redundancia. Pudo haber algún tema de corrupción en donde los contratistas, por ahorrarse unas platas o por desviar unos recursos, pudieron incumplir con las exigencias técnicas de calidad, tanto en los diseños como en los materiales. Eso es algo que hay que investigar. Y lo que sí le digo a Andrés y Lina es que nosotros ya estamos preparando unos derechos de petición porque nos vamos a ir contra ese concesionario. Recordemos que el aeropuerto de Matecaña, como muchos aeropuertos e infraestructura pública en el país, está concesionada, es decir, la opera un actor privado. Y la concesión Matecaña es además una concesión millonaria, les quiero decir, no es una concesión baratica. Entonces aquí hay que emplazar muy rápidamente al concesionario, a los contratistas, exigir todas las respuestas y de encontrarnos alguna irregularidad, pues pedir que las autoridades actúen. Pero ciertamente es algo que no puede pasar. Un aeropuerto hace parte de lo que les decía, de infraestructuras indispensables. Y en la norma, las infraestructuras indispensables tienen unas exigencias adicionales a las exigencias, por ejemplo, de la propiedad horizontal. Entonces, en colegios, en hospitales, en aeropuertos, estructura pública, la exigencia es todavía mayor por razones obvias. Entonces, vamos a ponernos en la tarea de investigar qué fue lo que pasó y vamos a exigir a las autoridades las acciones y que ojalá se generen los precedentes, repito, para que esto no se vuelva a repetir, porque como todos sabemos, no podemos adivinar ni anticipar y la ciencia todavía no ha podido anticipar cuándo va a pasar un terremoto. Entonces, lo que pasó hace 2 días es una alerta, digamos, inaplazable de que, por lo menos desde el Congreso, tenemos que tomar acción urgente en términos de control político para que la infraestructura en el país esté preparada para un posible nuevo evento. Sobre eso quería preguntarle, representante, ¿qué hacer para que esto, pues digamos, no se queden las denuncias, sino que se empiecen a tomar medidas tangibles y el país realmente pueda estar preparado y sobre todo que esto que usted está haciendo y este llamado de atención se tenga en cuenta en la reconstrucción? El gobierno saliente de Gustavo Petro tenía que haberse, digamos, puesto al frente de que se cumplieran los plazos de los reforzamientos de las infraestructuras indispensables. Como les decía, en el caso de la infraestructura hospitalaria, que además se les ha dado varias prórrogas. O sea, a todas estas infraestructuras en todo el país se les ha dado prórrogas para que hagan los reforzamientos sísmicos. Entonces, en el caso de la infraestructura hospitalaria, se les dio una prórroga en 2013, en 2017 y en 2021. Y el último plazo fue en 2024. Entonces uno podría decir que el gobierno de Gustavo Petro tiene algún grado de corresponsabilidad en el no reforzamiento y en la no adecuación de la infraestructura indispensable y en consecuencia pues vimos lo que vimos por ejemplo con el Hospital Universitario del Valle, que vimos cómo se desplomó la torre completa que también parecía de papel. Entonces ya bueno, lo pasado pasó. Ahora hay que exigirle al gobierno, y eso es la tarea en la que yo me voy a poner con mi equipo, y además con algunos grupos de investigación de algunas universidades, expertos, ingenieros sísmicos, para que el nuevo gobierno formule una política pública con varios componentes. Primero, que de verdad se llame al orden en los plazos de los refuerzos. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que detectar qué falta en colegios, qué falta en aeropuertos, qué falta en estadios, qué falta, digamos, en estas infraestructuras públicas y tener un plan de trabajo para los reforzamientos. Pero lo otro que hay que tener, y esto quizás es de lo más importante que yo les quiero decir, porque esto sí que le importa al ciudadano de a pie, es un componente de pedagogía para que la gente sepa algo que a mí me parece un poquito, la verdad, no sé si choqueante, y es que la norma no obliga a que los particulares, es decir, a ustedes, a mí,
a que tengamos que hacer los reforzamientos en nuestras casas o en nuestras propiedades horizontales o en los conjuntos o en los edificios. ¿Qué es lo que dice la norma? Los particulares básicamente tienen que ver cómo resuelven el tema. Entonces, los particulares tenemos que, los que vivan en unas infraestructuras previas a la norma o donde no estén plenamente convencidos que el edificio está con los refuerzos, tienen que contratar un estudio. Ojo, tienen que contratar a unos ingenieros de manera particular, hacer el estudio en su casa, en su conjunto, en su edificio, para ver si la infraestructura está acorde con la norma, y si no está acorde, los particulares tienen que fondear los refuerzos. Entonces, por ejemplo, todos vivimos en un conjunto que se construyó en los años 80 en Bogotá, en Kennedy. Pues lo que tiene que hacer toda la ciudadanía es, el conjunto de Kennedy tienen que ponerse de acuerdo ellos en la propiedad, contratar el estudio de ingenieros para que les digan en qué estado está la infraestructura, y en caso de que se necesite refuerzo, tienen que hacer la vaca, por así decirlo, en la propiedad, y tienen que mandar a reforzar. Eso no lo cubre el Estado. Y digamos, a mí esto me conflictúa un poco, porque yo hablaba con los expertos en esto y yo les decía, pero en los otros países yo no puedo creer que esto pase así. O sea, cada quien tiene que reforzar privadamente su vivienda, y me decían sí. O sea, en cada país también es así. Entonces yo creo que este nuevo gobierno tiene que tener, digamos, una línea de pedagogía para que todas las personas en sus viviendas muy rápidamente contraten estos estudios y manden a hacer los refuerzos que haya que hacer, pero inclusive el nuevo gobierno podría pensar también en una política de eventuales subsidios para que, por ejemplo, quienes están en infraestructuras en estratos 1, 2 y 3 y tengan que hacer unos refuerzos, digamos, complejos, pues el Estado también les puede dar una ayuda. Esa es la tarea en la que nos vamos a poner ahora con el nuevo gobierno. Representante, no sé si usted tuvo la oportunidad de leer un artículo del diario El Tiempo, un artículo de opinión del profesor Daniel Mauricio Ruiz Valencia, que es profesor del Departamento de Ingeniería de la Universidad Javeriana. El título es "El próximo terremoto no leerá el decreto", y habla que actualmente está para comentarios un decreto que fue publicado el 6 de agosto por el gobierno saliente, en el que se hace una actualización del NRS, usted lo mencionaba, aplicando un modelo nacional de amenaza sísmica diseñado por el Servicio Geológico Colombiano, y que ese nuevo modelo y el decreto genera un debate entre los ingenieros porque hay como un choque también con el comité AIS 300, esto es algo un poco muy técnico, de la Asociación Colombiana de Ingeniería, pero lo que dice en pocas palabras es que el modelo que diseñó el Servicio Geológico Colombiano y que está en el decreto que dejó el gobierno Petro y que tendría eventualmente que firmar el gobierno de la Espriella, reduce cerca del 50% las demandas sísmicas de diseño frente al reglamento actual. Es decir, en ciudades como Bogotá, Cúcuta y Mocoa se podría reducir en un 50% las demandas de diseño para atender la normativa antisísmica. ¿Usted cree de pronto que este tipo de cosas podría llevarnos a un riesgo? De pronto el volver a reducir un poco los requisitos podría abrir un riesgo mayor de cara a un eventual nuevo evento sísmico. Pues Andrés, no, me coges desubicada con ese artículo porque no lo he leído. Apenas termine aquí con ustedes, te agradezco, me lo pases y claro, lo voy a leer inmediatamente. No quisiera opinar sin haberlo leído, pero sí lo que se propone es relajar digamos, las exigencias, bajar los estándares. Pues yo, sin ser ingeniera, faltaba más, soy periodista, creería que no es correcto, y inmediatamente habría que consultar pues a los expertos, a los grupos de investigación de sísmica en la Universidad Nacional, en la Universidad de los Andes, que hay unos muy buenos, para ver si este decreto técnicamente está bien construido, y si no, pues entonces levantarle la mano al gobierno entrante y decirle pues que básicamente no vayan a firmar eso antes de revisarlo bien y antes de asegurarse que estamos, digamos, actuando para proteger más y no para relajar las exigencias que puedan abrir más vulnerabilidades de las que ya hay. Entonces, yo lo que le he entendido pues a los ingenieros con los que vengo hablando desde hace 2 días sobre este tema es que la norma en Colombia, como está, es una muy buena norma. La norma en Colombia cumple con los estándares internacionales, ha venido siendo actualizada
en varios ciclos. Tiene que haber una próxima actualización grande, porque ellos me explicaban que ya pasaron 10 años desde la última actualización grande, que fue en 2010. De manera que, pues nada, aquí hay una línea de trabajo para el Congreso de la República, en donde seguramente no solamente yo, sino varios representantes a la Cámara y senadores vamos a estar a partir de ya estudiando muy bien este tema a fin de tener claro como congresistas qué tenemos que hacer. Si hay quizás algún tema en términos legislativos que podamos proponer, pero sobre todo en control político. O sea, yo sí intuyo que aquí la principal tarea del Congreso, más que hacer otras leyes, porque repito, la norma en Colombia es buena, hay es que hacer control político a las curadurías, cómo se están entregando las licencias, cómo se están adelantando estas construcciones. Es decir, lo que hay que vigilar es cuál es la institucionalidad que tiene que asegurarse de que las construcciones de todo tipo, tanto infraestructura indispensable como infraestructura privada, cumplan con la norma. Esa es la tarea que tiene el Congreso ahora. Sí, mire, representante, sé que ya tenemos que despedirnos, pero antes de terminar, hablemos del presupuesto, porque también algo que va a ser clave para este gobierno de cara a lo que se viene y pues más adelante es la caja de recursos, y en ese sentido el ministro de Hacienda del gobierno de La Espriella pidió ayer la devolución del presupuesto. ¿Qué viene después de esto? Pues vean, le devolvimos el presupuesto al nuevo gobierno. Eso no es tan usual que el Congreso lo haga. La verdad es que casi que se lo devolvimos por unanimidad. Hasta gente del Pacto Histórico votó positivo para devolverle el presupuesto al gobierno. Es que, como todos los demás presupuestos del gobierno Petro, desde que llegaron, son presupuestos hechos con las patas. Perdónenme la expresión tan castiza. Son presupuestos chambones. El mismo ministro de Hacienda, Gómez, lo dijo ayer. ¿Qué presupuesto tan chambón? Es un presupuesto desfinanciado en por lo menos 30 billones de pesos. Algunos creemos que es mucho más, o sea, la desfinanciación está por el orden de los 50, 60 billones de pesos. Entonces, de entrada ya es un presupuesto desfinanciado. Segundo, es un presupuesto que además incumple con los principios del Estatuto Orgánico en materia tributaria. ¿Por qué incumple? Porque es un presupuesto que no es coherente con el marco fiscal de mediano plazo. El marco fiscal de mediano plazo para 2026 planteó unas cifras y este presupuesto va por otro lado con unas cifras absolutamente disparatadas que no tienen nada que ver con la del marco fiscal. Eso macroeconómicamente es una violación a la ley y es uno de los motivos que el Estatuto Orgánico dice: si esto es así, ustedes pueden devolver el presupuesto. Entonces lo devolvimos por eso. ¿Qué pasa con el presupuesto? Que como el gobierno saliente de Gustavo Petro básicamente dejó las finanzas públicas quebradas, y yo les quiero decir, esto no es una exageración, no estoy siendo tremendista. Las finanzas públicas están realmente comprometidas. ¿Por qué? Porque la mayoría del gasto del presupuesto, el presupuesto es de 576 billones. Más o menos 450 billones son gasto inflexible. ¿Qué es inflexible? Que ahí está la deuda, que es más o menos 120 billones de pesos. La deuda no la podemos dejar de pagar, y menos ahora cuando por lo menos el 60% de lo que vamos a pagar en deuda son solo intereses, solamente por el desgreño del gobierno saliente de emitir deuda a intereses del 13, del 14, del 15, algo que quiebra a cualquier país a punta de intereses. Luego de la deuda tenemos rubros como el Sistema General de Participaciones, que ahí hay 90 billones de pesos, eso tampoco se puede recortar, constitucionalmente no se puede recortar. Están las pensiones nos cuestan cerca de 90 billones de pesos, cerca de 2 millones de pensionados que tenemos. Educación nos cuesta 80 billones de pesos, y ahora hay que mandarle más platas a las universidades públicas por la reforma a la Ley 30, algo que está muy bien y que yo celebro, pero eso no se puede recortar, al revés, ahora se necesita más plata para educación. Salud, ni se diga, además de los 10 billones que ellos anunciaron para estabilizar la crisis, que no sabemos de dónde van a salir, porque esos 10 billones no están en el presupuesto. Y así, métale defensa y todos los demás rubros. Entonces, la inversión, que es, digamos, lo que uno debería propender, que tenga recursos, solamente creció 0,5% en este presupuesto que le deja Petro a el nuevo presidente Abelardo. Si ustedes miran la inflación proyectada está en 4.4, pero el Banco de la República dice que va a terminar más o menos en 6.9 a final de año. Si el presupuesto de inversión, que es donde están, por ejemplo, los programas sociales, la renta de los viejitos, la plata de Familias en Acción, de renta ciudadana, de renta joven, los subsidios para los jóvenes, todo eso que está ahí en ese presupuesto, crece tanto menos que la inflación, lo que quiere decir es que de un año a otro el gasto social y el presupuesto de inversión decrece, se contrae.
que eso es absolutamente incoherente con la narrativa del gobierno saliente de que son el gobierno de los pobres y de los vulnerables y de los menos favorecidos. Carreta. Petro, en pesos constantes disminuyó el presupuesto de inversión. Entonces, ¿cuál es la bomba que tiene ahora el nuevo gobierno? Que no tiene plata para inversión, que no tiene de dónde recortar, por lo que ya les dije, mayoritariamente el gasto es inflexible, y no se puede endeudar porque adivinen qué, Petro dejó a tope el cupo de la tarjeta de crédito. Entonces, ¿ahora qué le toca hacer al nuevo gobierno? Le toca presentar un proyecto de ley para ampliar el cupo de endeudamiento, o sea, para otra vez darle cupo a la tarjeta de crédito, que el nuevo gobierno no puede emitir deuda y que por la vía de deuda podamos refinanciar el presupuesto. De manera, ellos dicen que ellos sí van a hacer unos recortes. Yo lo que les pido es que los recortes, que van a estar muy difíciles de hacer, no se hagan a expensas del presupuesto de inversión y del gasto social. Ahí yo sí estaré muy atenta y muy, vigilante, porque la irresponsabilidad fiscal del gobierno Petro, que pues claramente le hereda un problema al nuevo gobierno, del cual el nuevo gobierno no es responsable, de todas maneras no puede llevar a que el nuevo gobierno corrija y recorte por el lado de los programas sociales y de los más pobres. Eso sí que no puede pasar. Y por supuesto vamos a estar muy atentos de lo que será ese nuevo presupuesto, ese presupuesto para el año 2027 que el ministro Gómez Martínez prometió lo va a entregar el 26 de agosto, porque tienen fecha límite hasta el 30. Los pusieron a correr, bueno, ustedes mismos se pusieron a correr a la espera de ese nuevo presupuesto. Representante Juvinado, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Pasillo Político. Nos dio muchas claridades sobre este tema que, digamos, en medio del dolor y la tragedia, sí se necesitan claridades, no solo para prevenir, sino también para atender una situación como la que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y una vez más, nuestro corazón con tantas víctimas y en particular en Chocó, en donde estoy haciendo un llamado especial para que la gente busque las maneras de donar al Chocó, porque todos sabemos que en el Chocó no hay luz, no hay agua, no hay electricidad, no hay conectividad, no hay nada, es más difícil llegar, las imágenes allá nos han llegado tarde, las ayudas allá llegan tarde, entonces tenemos que hacer un esfuerzo especial para ayudar al Chocó.